¿Cómo están, amigos? Buenos días. Hoy tenemos para nuestra entrevista política a dos invitados, dos congresistas, uno del oficialismo, Teófilo Gamarra, ¿cómo está, congresista? Buenos días, Mario. Y uno de la oposición, en particular de Fuerza Popular, Héctor Becerril. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Como ustedes saben, existe en este momento un esfuerzo por el diálogo entre el gobierno y la oposición, que por lo menos en materia de corbata ya muestran una coincidencia en nuestros dos invitados hoy día. Hay buena voluntad. Hay buena voluntad. Congresista Becerril, no es claro todavía si el fujimorismo va a hacer como ha hecho ya el APRA, me refiero al hecho de demandar cambios, exigirlos en realidad en el gabinete antes de iniciar el diálogo o para, digamos, estar dispuesto a dialogar. ¿Cuál es la posición orgánica del fujimorismo en esta materia? Nosotros siempre vamos a estar aperturados al diálogo y si es en este tema por la gobernabilidad del país, ni hablar. Entonces no van a poner condiciones. El tema es de que nosotros no podemos sentarnos a un diálogo cuando sabemos que en el gabinete hay ministros que constantemente están insultando, están crispando el ambiente político y sobre todo hay ministros que no tienen las mínimas condiciones para tener y quedarse como están. Por ejemplo, pero dígame, ¿ustedes van a exigir esos cambios antes de sentarse a dialogar o es solamente un pedido que hacen porque consideran que así las cosas serían mejor? Nosotros sí vamos a exigir que salgan algunos ministros para poder dialogar. Por ejemplo, Carmen Omonte. Es inaceptable que esté un día más en el gabinete. Pero ella no los ha insultado. No, el tema es no solamente insultar. El tema es cómo, pues, ministra de la Mujer, poblaciones vulnerables, y ella vulnera los derechos. Conocemos, entonces Carmen Omonte, ¿quién más? El tema de Cateriano. Cateriano también. Cateriano. Él sí los ha insultado. El ministro, obviamente. El ministro Urresti. No solamente que ha insultado. Urresti acabamos de demostrar anoche, de ver de que se ha burlado de todo el país, y le ha mentido a todo el país, que está obsesionado con la captura de Belaúnde del Ocio, cuando Belaúnde del Ocio ni siquiera tenía orden de captura. Cuando Ramos Herella salió a decir de que estaba en Bolivia Martín Belaúnde del Ocio, ¿qué dijo? De que él al día siguiente iban a capturarlo y que ponía en grave riesgo. ¿Cómo iba a capturar si por último no sabía dónde están? Bien. Y Figalo también. Así, obviamente también por el tema de que él... Esos cuatro ministros, si esos cuatro ministros no salen del gabinete, ustedes no dialogan. No podemos legitimar a estos cuatro ministros en realidad, porque ir al diálogo en esas condiciones sería legitimarlos. Y ¿Usted está hablando ahora oficialmente una posición orgánica de su partido? Es la posición que hemos tomado en el partido. Ajá. Entonces permítame preguntarle al congresista Gamarra qué van a hacer, porque digamos es la primera mayoría del Congreso la que no quiere dialogar. Bueno, salvo que cambien a los ministros, digo, ¿no? Bueno, creo que la Premier ha manifestado en todo momento la voluntad de abrir el diálogo a todas las fuerzas de la oposición. Punto uno. Punto dos, el presidente de la República ha sido elegido por los 30 millones de peruanos para que gobierne el país por los 5 años y que haga su equipo de gobierno que le parezca y sea la gente más técnica como la que existe en estos momentos, gente que no tiene, está sin partidos políticos, no está partidarizada y que se ha buscado lo mejor, los más técnicos. ¿Pero qué van a hacer ante la resistencia de la primera fuerza de oposición de no sentarse a dialogar a menos de que cambien 4 ministros? Digamos, es una realidad que con invocaciones no va a cambiar. Tienen que tomar una actitud, decir, bueno, mala suerte, no dialogamos con ellos o vamos a cambiar a los ministros. Bueno, definitivamente lo que sí nosotros queremos dejar claro es de que hay un doble discurso. Por un lado, se señala la voluntad de diálogo, pero por otro lado se petardea la composición del gabinete. El gabinete está conducido por la Premier y creo que la Premier está haciendo todos los esfuerzos por trabajar con todas las bancadas. Sin embargo, varias fuerzas políticas, entre ellas el aprismo, el fujimorismo, incluso han pedido la censura, la vienen criticando, la vienen atacando, la vienen cuestionando. Bueno, están en su legítimo derecho. Están en su legítimo derecho. No hay que lanzarles una acusación por pedir que se cuestione o se critique o se censure a un ministro. Eso es lo que hace la representación nacional. Lo que sí queda demostrado es que hay un doble discurso. Yo creo que antes del doble discurso lo que se debe hacer es dar pasos totalmente objetivos, sinceros, para trabajar el diálogo por encima de los intereses preelectorales, políticos,
que actualmente se está poniendo de relieve. Y llamar al diálogo y decirle a uno de los congresistas de ese diálogo que tiene problemas de comprensión lectora, ¿no es un doble discurso? Bueno, definitivamente creo que en el intercambio y dentro de del ambiente que rodeaba el momento de la discusión en el Congreso, se dio una situación de esa naturaleza, ¿no? De hecho que lo que se alienta es el diálogo permanente sin ningún tipo de ataques. No se puede permitir los ataques, así sea a media voz, de uno u otro lado. Yo creo que hay un respeto que debemos merecernos todos y en ese sentido la Premier debe merecer también el máximo respeto por parte de todos los congresistas. O sea, el hecho de que sea congresista a la ex Premier no le da derecho a alguien a decir, mira, yo soy congresista, soy más que tú. O sea, tampoco, ¿no? O sea, yo creo que debe haber una consideración y debe haber una tranquilidad en el debate. Yo creo que hay una tensión, hay una crispación en el ambiente y yo considero que por el Perú, creo que ese ánimo debe empezar a bajar el nivel para que podamos dialogar. ¿Van a poner ustedes un límite en materia de fecha? ¿Van a decir, bueno, nosotros demandamos que los cambios sean hechos entre hoy y tal otra fecha, o si no, no hay diálogo posible? No, nosotros creemos que, me imagino, Ana Jara ya esta semana va a enviar las invitaciones formales, porque hasta ahora, a decir verdad, tampoco hoy hay día invitación entiendo formal. que van a ser cursadas las invitaciones. Se ha enviado por tweet, como hay costumbre. Entonces, obviamente que una vez que mandan las invitaciones, vamos a esperar que se lleven a cabo los cambios en los ministerios. Ellos sabrán cuándo llevan a cabo los cambios, pero mientras tanto es imposible dialogar. El colega Gamarra dice que no se pueden permitir los insultos. ¿Cómo que no se pueden permitir? Eso es lo que hemos reclamado, que la ministra Ana Jara ponga orden en el gabinete, y ni siquiera ha podido callar en su momento al ministro Urresti. El propio presidente sale a tirarnos de cloaca. Es decir, la crispación viene del propio gobierno. Entonces, ahora creo que lo mínimo que exigimos es primero también que nos escuchen. Ya vieron, pero ¿cómo los van a escuchar si no van al diálogo mientras que no cambien a los eso me ministros? refiero. Ya nosotros anteriormente hemos tenido una reunión, por ejemplo, un diálogo con Juan Jiménez Mayor. ¿Qué logramos de eso? Absolutamente nada. Cuando también Ana Jara iba a postular también como la ministra del gabinete, también hubo una reunión, fue Juan Díaz Dios, se pusieron 8 puntos. Ninguno hasta el momento ni siquiera se ha tocado. Es un diálogo de sordos. Creo que lo que busca, en este caso el gobierno, es simplemente ganar tiempo, ganar oxígeno por la crisis grave que hay, por el reglaje que ellos mismos lo han iniciado, el reglaje a propios y extraños. ¿Cómo piden diálogo un gabinete, un gobierno que ni siquiera escuchan a sus propios militantes? ¿Por qué hubo en realidad el desbande de los 6 congresistas? Porque los congresistas pidieron que sea Premier la primera vicepresidenta. Presidente del Congreso. Presidente del Congreso. Sí. Y por eso no se llevó a cabo y hubo el desbande. Y ahora, sobre la ley también está la Guardia Juvenil. Muchos congresistas también están en contra, 18 votaron en contra. O sea, ni entre ellos se ponen de acuerdo y piden un diálogo. Yo creo que eso necesita más seriedad en el país. ¿Es verdad que se necesita un diálogo al interior de Gana Perú? Se está hablando, el congresista Daniel Aguataz ha hablado de la posibilidad de que 5 congresistas más dejen la bancada. Usted, en cambio, ha descartado esa posibilidad. ¿No cree que eso vaya a ocurrir? Bueno, yo lo que considero es que en la medida en que hasta el momento ninguno de los congresistas ha manifestado una discrepancia abierta con la bancada nacionalista y cerrada y sin adelantarnos a los hechos, nosotros consideramos que estamos fortalecidos, que pueden haber discrepancias como en todas las bancadas, pero que no ponen en riesgo, no ponen en riesgo la pertenencia de alguno de estos congresistas a la bancada. Bueno, no puedo en estos momentos aseverar una situación así. Lo que sí considero es que estamos fortalecidos en la medida que estamos empujando, digamos, con los mismos ideales desde el inicio a este gobierno, que dicho sea de paso está haciendo las grandes reformas que otros gobiernos no lo hicieron. Sí. Ahora se cuestiona, por ejemplo, el tema de la ley. Muchos analistas han dicho, especialistas técnicos que han dicho que era una de las formas para generar la formalidad del empleo contra la informalidad.
Y en el caso, por ejemplo, del reglaje, el chuponeo, esto pues lo hemos visto en el gobierno del fujimorismo, el montesinismo, con pruebas. En este caso no existen pruebas, no existen elementos de convicción que permitan establecer, ¿no es cierto?, las responsabilidades con el gobierno. Otra cosa, si yo quiero recordarles, por ejemplo, que en el año 2001 se entregó un audio entre Alan García y el señor Jorge El Castillo a una revista dominical en otro canal, y que al final no se llegó a investigar. No se sabía exactamente quién había realizado ese supuesto chuponeo. Al final quedó que aparentemente entre el señor García y el señor Castillo se habría simulado este chuponeo para culpar al gobierno del señor Toledo, toda vez que esto iba a generar, digamos, una corriente contraria al gobierno de ese entonces. Entonces, ya hemos visto a través de la historia cómo algunos actores políticos se han comportado con el único propósito de mellar la imagen, ¿no es cierto?, del gobierno. ¿Usted cree que todo esto sobre la vigilancia, el chuponeo, todo es una fabricación de algún sector de la oposición para dejarlos mal a ustedes? Bueno, yo creo que no se pueden descartar ninguna de las hipótesis. Hay hipótesis, ¿no es cierto?, en el sentido de que también hay empresas que están vinculadas al chuponeo, al reglaje. Eso es cierto. Por ejemplo, hay empresas ligadas a la actividad minera, a la explotación, al petróleo, que están en permanente espionaje, ¿Por qué chuponeo, podrían estar reglaje. interesadas en seguir a Marisol Espinosa, a las empresas mineras? En el caso de la congresista y vicepresidenta Marisol Espinosa quedó claro, de acuerdo a la exposición dada, por ejemplo, por el jefe de la DINI, y no es de hoy, no es del 2014, es del 2010. Es decir, la investigación sobre un supuesto plan de terroristas islámicos no se ha dado recientemente. ¿Y cómo así se dio desde el año 2010 y se ha ido haciendo el seguimiento a personajes que han estado vinculados. Ahora, pero si le han puesto Islam que el 2014, Perú podría sustraerse. Usted dice que es el 2010 y el plan le han puesto Islam 2014. Ahí no hay un No, es que así se ha demostrado, ¿no? O sea, del 2010, Islam 2010, Islam 2011. Entonces, anualmente se ha hecho el seguimiento y eso lo ha demostrado el jefe de la DINI. Ahora, de que se quiera generar una permanente sospecha, se quiera generar una permanente locubración, definitivamente creo que el ladrón siempre va a pensar en su condición. Que todos son de su condición, dice. Así es. Pues el dicho. Lo que definitivamente. Congresista Becerril, se ha abierto una investigación que incluye a la presidenta del partido, a la primera dama, la señora Heredia, por... objetivos. Así es. ¿Qué seriedad le conceden ustedes a esta investigación? Porque finalmente incluye elementos que ya han sido investigados y archivados en repetidas oportunidades. Sí, nosotros saludamos en realidad que el Ministerio Público haya reabierto esta investigación porque han sido archivados efectivamente, pero nunca se llegó a aclarar, por ejemplo, por qué Martín Belaúnde del Ocio, por Centros Capilares, una empresa que finalmente nunca funcionó en el país, nunca funcionó, dio $50.000. El papá de Martín Belaúnde del Ocio, $52.000. Arturo Belaúnde del Ocio, cerca de $17.000. Es decir, hay elementos de juicio. ¿Pero qué hace pensar que esta vez la investigación va a conducir a un destino distinto? Yo espero que en realidad ahora con un nuevo fiscal de la Nación, espero que le ponga la seriedad del caso, la objetividad del caso y finalmente se llegue a descubrir la verdad de estos hechos, porque no podemos permitir pues de que hay miles de dólares que nunca se explicaron por qué llegaron y cómo llegaron. El hermano de Nadine incluso también hacía depósitos mensuales. Eso tiene que quedar claramente establecido. Y permítame decir lo siguiente, yo lamento mucho que el nacionalismo esté en una negación total. Dicen que estamos fortalecidos. ¿Cómo van a estar fortalecidos si han sido 47 congresistas, ahora con la Junta son 35 y en la última elección votaron solamente 18 a favor de un proyecto que el presidente de la República está apoyando? O sea, es una negación que a ustedes no los va a ayudar en nada, porque de esa manera pues no se ponen de acuerdo entre ustedes y piden diálogo. Yo lamento mucho esa posición que han adoptado. Congresista. Bueno, primero señalar con relación a la investigación que se sigue contra la presidenta del Partido Nacionalista. Debo decir que ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que no se puede realizar dos veces
la investigación sobre los mismos hechos cuando ha existido una declaración de no existir delito. Ya en este caso se produjo una investigación, la misma que terminó archivada en el año 2010, y aparentemente hoy, por algún tipo de influencia, una mano oscura, se pretende reabrir el proceso. Esperemos que detrás de esa apertura no esté gente ligada a partidos políticos que durante mucho tiempo han demostrado influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Es el caso que, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en otros casos no se aperturen investigaciones? Por ejemplo, en el caso de los recursos de la campaña de la señora Keiko, nunca se abrió y se dijo que simplemente con rifitas se había logrado juntar más de 30 millones de soles. Cualquiera puede pedir yo creo que en realidad el Ministerio Público de oficio tendría que haber iniciado investigaciones con relación a de dónde apareció esta cantidad de dinero. En este caso creo que no es una investigación de oficio, hay un ciudadano que ha pedido esa investigación. ¿Por qué no piden ustedes una investigación semejante a propósito de este tema que lo preocupa? Bueno, en su momento se tendrá que hacer, pero en todo caso, yo a nivel del Congreso de la República presenté, ¿no es cierto?, un documento, al igual que los congresistas de Fuerza Popular también, yo presenté para que la señora Keiko se apersone a dar explicaciones con relación a cómo es que a base de rifas y polladitas, no sé qué otra cosa más, se logró juntar una cantidad significativa de muchos recursos. De modo que creo que lo que sí se tiene que hacer es simplemente que el Poder Judicial, el Ministerio Público, actúen, ¿no es cierto?, con la mayor objetividad, sin ningún tipo de influencia, y no sea el embudo ancho para unos y angosto para otros, ¿no? En el caso del señor García, se han archivado varios casos, ¿no? Y lamentablemente no se ha podido investigar a fondo las vastos delitos que pesaban exactamente. Sobre él. Nos tenemos que ir, pero hay una cosa que no me ha quedado clara. ¿Va a haber cambios o no va a haber cambios en el gabinete a raíz de esta voluntad de diálogo que se quiere establecer entre gobierno y oposición? Bueno, los ministros están en permanente evaluación y eso lo ha señalado el presidente de la República. Esto no quiere decir que en algún momento el presidente pueda adoptar la decisión. No obstante, debo precisar que no se puede condicionar al gobierno, ¿no es cierto?, o sea, no sabe diálogo si va a haber cambios para llevar, o sea, un diálogo previo, o mejor dicho, la salida de ministros al diálogo, ¿no? Yo creo que eso no es lo correcto. Para ustedes, esa exigencia está de más, no, si hay cambios no obedecerán a la exigencia, lo que está diciendo usted. El presidente evaluará permanentemente y de acuerdo a una evaluación seria y objetiva, tendrá que tomar una decisión. Muy bien, yo les agradezco mucho su presencia aquí esta mañana, los dos congresistas. Vamos a ver cómo se resuelve este problema en torno a la voluntad o no de diálogo entre gobierno y oposición. Nos vemos mañana, buenos días.